A saludar como segundo invitado de esta retaguardia de esta noche, porque me parece también a mí bien, además es un buen amigo y le doy la bienvenida a la retaguardia periodista digital, a Norberto Pico. ¿Quién es Norberto Pico? Pues Norberto Pico, aparte de ser amigo mío y una de las personas con un trazo político más fino en España y fuera de ella también, es jefe nacional de Falange Española y de las Jons, y me ha parecido bien invitarle para hablar de un asunto muy concreto esta tarde. Norberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y bienvenido a la retaguardia periodista digital. Hola, Eurico, ¿qué tal? Muchísimas gracias por hacerme un hueco aquí en vuestro programa. Por Dios, las gracias te las damos nosotros a ti. Ponme ese pantallazo que te acabo de pasar, Omar, porque era básicamente el asunto que quería yo comentar hoy contigo. Es de hace unos días. Es una noticia de OK Diario. Falange llevará al gobierno a los tribunales por prohibir el homenaje a Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera, en Alicante. Y remite OK Diario, además, el diario digital que dirige, el exitoso diario digital que dirige Eduardo Inda, pues a varias noticias relacionadas, publicadas en las últimas semanas. Los Primo de Rivera frenaron el show de Sánchez, del sátrapa, y piden la exhumación para evitar la exhibición pública. ¿Qué es exactamente esta prohibición a la que os habían sometido y en qué consiste o en qué consistió esa acción legal, Norberto? Bueno, la delegación del Gobierno en Alicante quiso prohibir un homenaje a José Antonio Primo de Rivera, que se hace todos los años, pues coincidiendo más o menos en las fechas con el aniversario de su asesinato. Esto se lleva haciendo muchísimos años, pero este año la delegación del Gobierno, es decir, los delegados del Gobierno, nunca mejor dicho, lo dice la expresión. Es decir, el Gobierno en Alicante quiso prohibir este homenaje y, bueno, pues una vez nosotros realizamos la comunicación oportuna, nos contestaron negativamente con dos argumentos absurdos. El segundo de ellos era que se estaban produciendo en el cementerio de Alicante, que es donde hay todavía una fosa, donde fue, digamos, el primer enterramiento de José Antonio Primo de Rivera. Bueno, pues decían que es que como se estaban haciendo unas exhumaciones, unos trabajos de exhumación en el cementerio, pues que no se podía, lo cual era completamente absurdo porque el camino pues estaba libre para llegar hasta donde nosotros queríamos llegar, que es a la fosa donde estuvieron los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera después de haber sido fusilado en 1936 en la cárcel provincial de Alicante, ¿vale? Ese era el segundo de los argumentos, pero el primero de los argumentos es que era más absurdo todavía. Decían que es que nuestro acto podría provocar incidentes. Bueno, dos cosas. En primer lugar, durante años y años se lleva celebrando sin que haya habido el más mínimo incidente. Y en segundo lugar, cuando un partido político legal, cuando organizaciones políticas legales quieren convocar actividades que también son legales, pues será la delegación del Gobierno la que tendrá que proveer de los medios suficientes como para que no haya incidentes si es que hay alguna amenaza. Pero es que en este caso es que ni había amenaza ni nada, era simplemente una treta del Gobierno para poder prohibirlo. Esto, si me vas a permitir, Eurico, creo que se envuelve en un asunto. El asunto es que se ha aprobado una ley de memoria democrática y que el mensaje que se ha lanzado a la izquierda y a la extrema izquierda es que con esta ley de memoria democrática se había acabado el fascismo, ¿no? Que es como a ellos les gusta denominar a esto de forma gruesa, ¿no? Y entonces, claro, iba a ser muy contradictorio la reciente puesta en vigor de la ley de memoria democrática con homenajes a José Antonio Primo de Rivera, con banderas de Falange y con el canto del himno del Cara al Sol en público. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la ley de memoria democrática no prohíbe todas estas cosas. Es falso, ¿no? Entonces, habían trasladado una opinión a su público más aguerrido, al público más a la izquierda, que era completamente falsa, ¿no? Es evidente que la Constitución protege la libertad de expresión, la libertad de asociación y que la ley de memoria democrática pues no lo puede prohibir de la noche a la mañana. Entonces, bueno, pues lo que se hizo es recurrir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que, como no podía ser de otra manera, dio la razón a los convocantes, dio la razón a la Falange. Y tan es así que condenó en costas a la administración pública, cosa que normalmente no sucede. Pero fíjate si lo habrán visto los jueces tan claro que condenaron en costas a la delegación del Gobierno en Alicante. ¿Cómo va bueno, dentro de ese absurdo y vano intento de unos fracasados de ganar un partido
no ya después de los 90 minutos, sino 90 años después. ¿Cómo va ese intento, digo, esa farsa de exhumar también los restos de José Antonio Primo de Rivera, que no es más que otra víctima del conflicto bélico que asoló en la última guerra civil, la última, porque siempre el zurdaje mugroso habla de la guerra civil española. Guerras civiles en España ha habido más de 20, por ejemplo hubo 3 en el siglo XIX, las guerras carlistas, pero como estos, además de sectarios y mugrosos, son analfabetos, pues tienen este problema. Digo, José Antonio Primo de Rivera fue una víctima más. Lo de 1 millón de muertos era el título de una novela y nada más que eso, de José María Gironella, pero bueno, están estimados en 300.000, alrededor de 300.000, entre los de un bando, los de otro, los menos, cuando terminó la guerra en abril de 1939, y en los momentos previos también, porque eso se calcula. José Antonio fue, por tanto, una víctima más, como digo, como lo fue el asesinado por los pistoleros socialistas, escoltas de Indalecio Prieto. José Calvo Sotelo, ¿cómo va ese estúpido intento de estos cobardes de desenterrar, de profanar un cadáver más? ¿Cuál es el de José Antonio Primo de Rivera? Bueno, ya sabemos, porque él mismo nos lo ha dicho, que el presidente Pedro Sánchez quiere pasar a la historia, quiere ser recordado. No, quiere no, dijo que pasará a la historia, Norberto, que pasará. Sí, él ya lo da por asumir. Lo da por hecho, sí. Pero además, como es muy modesto, dice que este es solo uno de los motivos por los cuales pasará a la historia, ¿no? Sí, la verdad es que es tremendo lo de este señor. Bueno, pues él quiere pasar a la historia como un profanador de tumbas, como un desenterrador, ¿no? Y no se puede decir de otra manera, profanador de tumbas, porque contra el criterio de la familia de Francisco Franco, pues sacaron los restos mortales del anterior jefe del Estado, y es más o menos lo mismo que querían hacer con el fundador de Falange Española, que como tú muy bien has dicho, fue otra de las víctimas de la guerra civil, puesto que fue fusilado en noviembre de 1936 después de un juicio farsa. Bueno, pues el gobierno ha anunciado que tras la puesta en vigor de esa ley de memoria democrática era una de sus intenciones, pero bueno, todavía no está todo el pescado vendido. No hay ninguna comunicación oficial que sepamos, pero bueno, vamos a ver si finalmente se lleva a cabo o no, porque hay muchas cosas en juego. Hay un ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que no quiere conceder esas licencias porque, bueno, pues el Valle de los Caídos es uno de sus patrimonios artísticos y culturales de primer orden, y quieren que todo se haga conforme a la ley, conforme a las leyes municipales también. Pero bueno, en cualquier caso ya digo que no tenemos noticias de que el gobierno se haya dirigido ya a la familia. Lo que se hizo la familia, y eso se publicó, es decir, que antes de que el gobierno quiera montar un show con el desenterramiento de José Antonio Primo de Rivera, pues que ellos mismos serían los que tratarían de hacer el traslado a donde consideren oportuno, con tal de evitar el show, que por cierto fue lo que hicieron con Francisco Franco, televisándolo en directo, vamos, como si fuera un auténtico show. Bueno, pues la familia, con la intención de evitar eso, ha dicho que ellos se los llevarían antes de que el gobierno sea el que lo exhume. Y fue muy curioso porque el gobierno a eso respondió diciendo que no, que los únicos que tienen capacidad para exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera son ellos, ni siquiera la familia. O sea, es de una falta de pudor, de una falta de ética, de una falta de moral, esta guerra sucia que se traen contra los muertos, que yo creo que repugna a cualquier espíritu mínimamente sensible. ¿Te acuerdas, antes de despedirte, Norberto, lo que dijo San Felipe González antes de que le empezara, en fin, de que los años vayan haciendo su mella? El otro figura, Felipe González, es de marzo del 42, por tanto acaba de doblar los 80 años, pero cuando estaba todavía en plenitud de facultades físicas y mentales, no digo que ahora no lo esté, simplemente digo que ya el hombre va estando mayor y estaba enfadado con el figura de ahora. Le dijo en cierta ocasión, no sé si nada más llegar, le dijo que a los dictadores se les combatía en vida. Después de muertos es de cobardes, de inútiles o de propagandistas. Nos quedamos con eso, ¿verdad, Norberto?
Bueno, le faltó decir, nosotros no combatimos a Francisco Franco en vida, no lo vamos a hacer ahora después de muertos. Está claro. Más que nada porque a partir de abril del 39 perdía los calzoncillos por buscar una camisa azul o porque les prestaran una, la mitad de ellos. La otra mitad copaban el puerto de Alicante o la frontera francesa. Norberto Pico, amigo, que no será la única vez que te molestemos en La Retaguardia, periodista digital. Cuídate mucho y te envío un abrazo. Un abrazo, Eurico. Muchísimas gracias. Un saludo. Un abrazo fuerte.